Un segundito. Ya. Cordial saludo, doctor Mauricio Arevalo, le habla Julián Delgado. Sí, listo. Bueno, vamos a dar inicio entonces al día de hoy. La actividad es la gran sesión del equipo de pediatría y de neonatología. Mucho gusto, yo soy Margie Paredes, soy ginecóloga obstetra de la Universidad del Valle y estoy haciendo el fellow en medicina materno-fetal. Agradeciéndole a los tutores, el doctor Javier Torres, pediatra neonatólogo de la institución, y el doctor Julián Delgado, ginecólogo y especialista en medicina materno-fetal. El día de hoy, el tema que vamos a abordar es preeclampsia, implicaciones fetales y neonatales. Entonces vamos a iniciar un poquito con la parte de la epidemiología de la preeclampsia. Entonces la preeclampsia, todos reconocemos que es un trastorno multisistémico que es caracterizado básicamente por una alteración en la función de la placenta que va a estar deficiente y con disfunción a nivel del endotelio materno. Su prevalencia es que afecta más o menos el 2 al 8% de todas las mujeres embarazadas a nivel mundial, y es muy importante porque se suele asociar a restricción del crecimiento fetal, parto prematuro, discapacidad en el neurodesarrollo y muerte fetal. Además, tiene una alta contribución a la carga de mortalidad tanto materna como neonatal, y tenemos que alrededor del mundo pudiésemos tener aproximadamente más de 70,000 muertes maternas y más de 500,000 muertes fetales cada año por esta patología. Un poquito de cómo hacemos el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico ¿lo está proyectando? Ya. Un segundo, voy a mirar lo de la presentación, que me comentan que no se está proyectando. Ventana, listo, ya vuelvo y otra vez, solo ventana. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? Listo, perfecto. Listo, ya voy. Sí, pero no quiero ponerse en modo presentación. Listo. Ok, gracias. Bueno, entonces nos retornamos entonces a la diapositiva previa. Entonces estábamos hablando que la preeclampsia es un trastorno multisistémico y estábamos abordando un poquito de las complicaciones a nivel fetal, a nivel neonatal y el riesgo de mortalidad tanto para la madre como para el feto y el neonato. Diagnóstico para nosotros de trastorno hipertensivo en el embarazo. Entonces es toda aquella mujer embarazada con más de 20 semanas de gestación que tenga cifras tensionales por encima de 140-90. Esta toma tenemos que repetirla o confirmarla en una segunda toma 4 horas después. O con tensiones arteriales por encima de 160-110, que para nosotros sería un criterio de severidad, el cual se debe confirmar entre 5 a 10 minutos después de la primera toma, que puede estar acompañado por proteinuria, que acá tenemos la definición, o que si tenemos ausencia de proteinuria, pues venga acompañado con alguno de disfunción de órgano, bien sea trombocitopenia, insuficiencia renal, una función hepática que pueda estar alterada, o que tenga alguna de las complicaciones asociadas a los trastornos hipertensivos, como edema agudo de pulmón, que tengamos eclampsia o síndrome HELP establecido. Dentro de las causas de morbilidad materna agrupada, para morbilidad materna extrema en nosotros vemos que los trastornos hipertensivos siguen ocupando, por lo general siempre variamos entre el primer y el segundo puesto, segundo lugar. Los trastornos hipertensivos para lo corrido del 2025 continúan siendo pues como la principal causa de morbilidad materna extrema para nuestro país, y cuando correlacionamos esto con respecto a la mortalidad materna, vemos que pues venimos trabajando fuertemente por hacer disminución de complicaciones y de mortalidad materna por trastornos hipertensivos, y viene en paulatino descenso. Entonces la razón de mortalidad materna para el 2025 fue de 6 por cada 100,000 nacidos vivos. Caso que no hemos podido manejar un poquito con respecto a hemorragia posparto, que es donde más se nos siguen muriendo nuestras gestantes.
Vamos a tocar un poquito de la fisiopatología. Aquí tenemos un esquema resumen de lo que vamos a ir abordando en las próximas diapositivas. Y es que la fisiopatología de la preeclampsia pues realmente es multifactorial. Se han generado múltiples teorías. Una de ellas es la teoría de los dos pasos, entonces donde tenemos dificultades en el proceso de implantación o de placentación. Entonces vamos a tener dos momentos para nosotros muy importantes en ese proceso de placentación que ya se los voy a explicar más adelante. Alteraciones epigenéticas como donde vamos a tener alteraciones en la metilación del ADN o presencia de alteración a nivel de modificación de histonas que llevan a alteraciones epigenéticas a nivel del genoma que contribuyen en esa carga de presentación de trastornos hipertensivos, alteraciones inmunológicas donde vamos a tener que ese efecto inflamatorio que se genera en el embarazo durante el primer trimestre para permitir la implantación pues no va a ese efecto antiinflamatorio que se genera en ese segundo trimestre y pues persiste esa respuesta inflamatoria que lleva justamente pues alteraciones multiorgánicas y a daños a nivel del endotelio. Todo este daño a nivel del endotelio pues va a generar un proceso de implantación anómala que va a llevar a hipoxia y esto va a repercutir francamente tanto en la madre como en el feto y el neonato. Vamos a tener alteraciones metabólicas, factores medioambientales que van a estar pues asociados al desarrollo de preeclampsia. Dentro de estos factores, entonces también tenemos alteraciones genéticas, como donde hemos visto alteración en la modulación de genes como el NOX3, que puedan llevar a alteraciones en el factor angiogénico y antiangiogénico que van a generar un desbalance con hipoxia y con incremento de estrés oxidativo, que va a generar justamente más vasoconstricción, mayor daño endotelial, pues no permitiendo esa modificación que tenemos que tener a nivel de esas arterias donde deberíamos de tener vasos de gran capacitancia con disminución de esa resistencia vascular y eso no se va a presentar en las pacientes que van a tener trastornos hipertensivos. Pudiésemos tener también o se ha desarrollado teorías con respecto a inflamación donde vamos a tener TH1 muchísimo más elevado con respecto a la respuesta que tenemos en los TH2 y esto va a generar un desbalance que va a generar disfunción a nivel de ese endotelio. Entonces acá lo vamos a ver un poquito más gráfico, entonces vamos a tener factores maternos que van a influir en esa presentación de preeclampsia, como es la nuliparidad, la edad materna avanzada o tener comorbilidades. Entonces si yo soy hipertensa crónica, tengo diabetes pregestacional o tengo patología renal, pues puedo desarrollar preeclampsia. Dentro de los factores fetales, entonces, si tengo una gestación múltiple, entonces el embarazo gemenal, si tengo una mala adaptación a nivel inmunológico con respecto a HLA en el proceso de la gestación y factores genéticos, como ejemplo, tener un familiar de primer grado con historia de preeclampsia o que en mi gestación previa haya presentado un trastorno hipertensivo. ¿Esto qué va a generar? Pues que se dé un desbalance en ese proceso de remodelación a nivel de las arterias espirales. Entonces, como les comenté, en el embarazo nosotros necesitamos unas arterias espirales que tengan una alta capacitancia con una disminución de esa resistencia vascular y pues este proceso no se va a generar. Otra de las teorías que vienen trabajándose muy fuerte a partir del 2012 es que hemos encontrado factores antiangiogénicos que van a estar muchísimo más elevados en las pacientes que van a desarrollar un trastorno hipertensivo. Entonces, en este caso vamos a tener factores antiangiogénicos que van a promover el proceso de vasoconstricción, van a disminuir el proceso de liberación de óxido nítrico como es el SFLT1 y las endoglinas, y esto lo que van a generar es que se genere formación de microtrombos con agregación plaquetaria, disminución de la vasodilatación, generando justamente vasoconstricción, y pues de aquí viene todo el proceso fisiopatológico que hemos narrado. Entonces, todo este tipo de alteraciones a nivel de factores angiogénicos van a generar alteración de ese endotelio, infringiendo inflamación asociados pues con cambios a nivel de esa estructura placentaria. ¿Y esto por qué? Pues porque si yo tengo todos estos cambios inflamatorios a nivel endotelial, pues ese lecho placentario pues tampoco va a crecer de manera adecuada y ahí es donde vemos disminución también del tamaño a nivel de esa placenta. ¿Qué alteraciones entonces encontramos con estos marcadores? Entonces vamos a encontrar disminución de óxido nítrico, vamos a tener disminución de factores angiogénicos como el PEC y la PIG, entonces no vamos a tener toda esa modulación o esa
remodelación a nivel vascular. Vamos a tener una expresión aumentada de factor de necrosis tumoral alfa que va a generar un incremento a nivel de la apoptosis, y esta apoptosis pues nos va a llevar a un peso placentario muchísimo más reducido en las pacientes con trastornos hipertensivos. Con respecto a los factores angiogénicos, entonces, como les digo, vienen en estudio ampliamente y se ha identificado que incluso en momentos tempranos de la con preeclampsia, miremos cómo los factores angiogénicos, esta es la paciente normotensa y es nuestra paciente guía. Vemos como las pacientes que hacen preeclampsia, pues miren cómo hay un desbalance completamente al nivel de ellos y cómo no se da la expresión marcada de estos. Entonces, a elevarse semanas antes, y para nosotros ha sido fundamental porque nos permite hacer un tamizaje incluso desde el primer trimestre de manera combinada para poder determinar el riesgo de pacientes con preeclampsia. A partir del descubrimiento de los factores angiogénicos, pues venimos entonces realizando un triage o una semanforización usando la relación de estos mismos para poder determinar cuál es el riesgo de que nuestras pacientes presenten preeclampsias a las 4 semanas, de instaurado la sospecha de un trastorno hipertensivo e incluso de complicaciones en el feto o en el neonato. Nosotros venimos trabajando en un algoritmo, uno de nuestros residentes nos ayudó a elevar conductas dependiendo de esa semaforización de cómo vamos a hacer el manejo de nuestras pacientes. ¿Y esto por qué? Porque es que estos estudios, pues tenemos múltiples estudios de factores angiogénicos donde hemos encontrado que tienen un muy alto rendimiento con un valor previo sospecha de preeclampsia y resultado de una prueba normal. Es muy poco probable que se necesite sobre todo parte o que nos vaya a desarrollar algún tipo de complicación por preeclampsia, y eso nos permite tener un poquito más de seguridad con respecto al manejo porque recuerden que aquí tenemos el proceso de la prematuridad, donde tenemos que tener una balanza con respecto a las complicaciones de la madre para intentar que no se nos complique el feto o el neonato. Vamos a hablar un poquito de las complicaciones fetales. Las complicaciones fetales vienen dadas básicamente por ese proceso de isquemia uteroplacentaria. Entonces, ¿qué vamos a ver reflejados cuando tenemos una placenta que no está funcionando de manera adecuada porque no está bien oxigenada, porque no tiene un buen paso de nutrientes? Entonces, la primera manifestación o una de las más ampliamente estudiadas es la restricción del crecimiento fetal. Vamos a tener parto prematuro, teniendo en cuenta que en la preeclampsia también apunta mucho el parto iatrogénico. ¿Por qué? Pues por descompensación de esa madre que nos lleva a la finalización de ese embarazo. Muerte fetal intrauterina, vamos a tener patología de líquido amniótico como oligohidramnios, desprendimiento prematuro de placenta, estado fetal no tranquilizador, y es de resaltar, miren cómo la muerte intrauterina puede incrementarse hasta 5 veces por cada 1000 nacidos versus 3.6 que es el de la población sin trastornos hipertensivos. Dentro de la restricción del crecimiento fetal, pues lo que tenemos es una alteración en ese remodelamiento a nivel de las arterias espirales, y si este trastorno hipertensivo o la preeclampsia se hace diagnóstico de manera temprana, es decir, antes de las 34 semanas, más del 50% de nuestros recién nacidos o de fetos van a tener, de neonatos van a tener bajo peso al nacer. ¿Por qué se da esto? Pues entonces porque vamos a tener una falla en la remodelación de estas arterias espirales que van a llevar a todo un proceso de hipoperfusión uteroplacentaria con un flujo sanguíneo que va a ser de muy alta velocidad, que va a ser muy turbulento, y esto lo que va a generar es isquemia a nivel de esa placenta, va a aumentar el estrés oxidativo, el proceso inflamatorio, y se van a liberar más proteínas antiangiogénicas en sangre materna. ¿Y esto en qué va a confluir? Pues entonces va a generar una mala perfusión materna, vamos a tener un tamaño placentario que va a estar disminuido, un desarrollo normal de esas vellosidades placentarias y una escasez pues en esa transformación de esas arterias espirales, y esto lo vamos a correlacionar justamente con las manifestaciones de severidad tanto en la materna como en el feto y el neonato. Y en estas pacientes pues hablábamos también de la restricción del crecimiento fetal, de cómo hasta el 54% de ellos pueden tener bajo peso al nacer, y miren acá, porque uno siempre asocia que posiblemente las complicaciones en el neonato vengan aunadas o secundarias también a ese proceso de prematuridad, pero incluso cuando se ajustan todas estas resultados adversos a nivel neonatal
por edad gestacional y tomamos recién nacidos a término de madres con trastornos hipertensivos, miren cómo la oportunidad de que presentemos un pequeño para la edad gestacional está aumentada en un 2.5. Tenemos que la restricción del crecimiento fetal, y cuando lo aunamos también a resultados de relación de factores angiogénicos antiangiogénicos por encima de 85, pues esto nos va a incrementar el riesgo o mayor incidencia de alteración OCOD, complicaciones como síndrome de estrés respiratorio, de displasia broncopulmonar, de hemorragia intraventricular, sepsis temprana y retinopatía del prematuro. Y es muy importante, ¿por qué? Porque cuando tenemos factores o relaciones elevadas en esta población neonatal, pues vamos a tener una oportunidad de taquipnea transitoria del recién nacido de 1.6 veces con respecto a la población general, y de apnea con una oportunidad que se va a incrementar hasta en 2.2 veces. Con respecto a las complicaciones neonatales, entonces vamos a tener que esta preeclampsia va a generar un vasoespasmo, daño a nivel del endotelio. Ya habíamos hablado que va a generar una disfunción a nivel de esa placenta, que va a llevar a una disminución de esa perfusión uteroplacentaria, y esto va a generar todo un estado proinflamatorio a nivel sistémico, que no solamente nos va a afectar a la madre, sino también en el neonato. Y podemos identificar que este evento proinflamatorio va a generar incluso inhibición de la línea mieloide y de los megacariocitos a nivel del neonato. Y ya próximamente les voy a ir narrando dentro de estas complicaciones cómo se da este espectro. También vamos a tener que estos neonatos van a tener mayor morbilidad cardiovascular, es decir, que estos recién nacidos de madre con preeclampsia tienen mayor riesgo de hacer hipertensión, de hacer cardiopatía congénita en la vida adolescente y adulta, tienen mayor riesgo de morbilidad endometabólica, entonces mayor riesgo de que se presente diabetes tipo 2 y obesidad, tanto en la adolescencia como en la vida adulta, trastornos inmunitarios, y también se pueden asociar con déficits en el neurodesarrollo, neuropsiquiátricos y en el comportamiento. Entonces, ser hijo de madre diabética pues nos expone realmente a abundantes riesgos que deberíamos de tener en la lupa para poder hacerle el seguimiento, no solamente en el momento del recién nacido, sino también en la infancia, adolescencia y vida adulta de estos hijos de madre diabética. Como les había comentado anteriormente, pues una de nuestras principales dificultades es que el trastorno hipertensivo pues nos lleva al parto iatrogénico, y esto ha ido incrementando, y el parto prematuro por sí nos lleva a mayor riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, a displasia broncopulmonar, a hemorragia intraventricular, patologías que ustedes manejan muchísimo más que yo. Y este estudio se los traigo es justamente para mostrarles cómo cuando ajustamos por edad gestacional, pues aún ajustándolos siendo hijos de madres con trastornos hipertensivos, y a término de estas complicaciones se pueden incrementar. Entonces, este es un estudio de 2025 publicado en junio, un cohorte retrospectivo, y entonces lo que vamos a mirar es cómo se comportan esos resultados a nivel de ese neonato, y podemos encontrar que cuando usted compara los hijos de madres con preeclampsia o hijos de madres con hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada versus pacientes normotensas, entonces estos hijos en frecuencia, miren, con el parto pretérmino aumenta entre el 80 al 84% la frecuencia de presentar un parto pretérmino versus el 51% en el hijo de madre que no tiene un trastorno hipertensivo. Y así nos aumenta el riesgo de pequeño para la edad gestacional, de restricción del crecimiento, de asfixia, con valores de P que son estadísticamente significativas. Pero no solamente nos aumentan estos resultados, sino que también nos aumenta el riesgo de que de tener una muerte fetal intrauterina con frecuencias que son pues muchísimo mayor en los hijos de madre con trastorno hipertensivo versus la paciente que está normotensa. Igualmente también tiene disfunción en otros órganos a nivel de ese neonato, entonces vamos a tener un incremento del riesgo de neutropenia y de trombocitopenia. Entonces, si recuerdan anteriormente, hablábamos de esa cascada inflamatoria que lleva alteración en esa línea mieloide y en esos megacariocitos, tienen mayor riesgo de hacer hipoglicemia. Entonces, por lo tanto, los hijos de madre con trastorno hipertensivo, pues deberíamos de estar vigilando y haciendo pues como el seguimiento más estrecho de ellos, porque pudiesen cursar con hipoglicemia, que son estadísticamente significativos pues en los estudios que hemos identificado. Porque quisiéramos pensar si realmente
es por parto pretérmino o es porque tengo preeclampsia, pues miren cómo las oportunidades de que se presente síndrome de dificultad respiratoria, de taquipnea del recién nacido, de bajo peso y de todas estas otras complicaciones que tenemos aquí, incluso muerte perinatal, pues se van a ver aumentadas con respecto a la población general. Vamos a ir desglosando un poquito de las complicaciones que vamos a ver en el neonato y vamos a ver un poquito de la fisiopatología de cómo se explica este tipo de complicaciones que se den. Entonces, una de ellas es la trombocitopenia, que está definida como plaquetas por debajo del percentil 5 del rango de referencia. Entonces, tenemos que para menores de 32 semanas hablamos menores de 104.000 o que para bebitos nacidos a término menores de 123.000. ¿Y por qué se da? Entonces vamos a tener que vamos a generarse por todo ese efecto inflamatorio una activación de plaquetaria que va a estar mediado por citoquinas, sobre todo por interleuquina 6. Esto lo que va a generar es un proceso de destrucción en esos megacariocitos y nos van a llevar justamente a esa trombocitopenia. Y cuando comparamos en hijos de madres preclánticas versus controles, miren cómo la frecuencia está aumentada de trombocitopenia en los hijos de madres con trastornos hipertensivos, hasta en un 13% versus el 2% de las madres control. Esta incidencia de trombocitopenia es de inicio temprano, hasta el 30% de los neonatos de hijos de madres con preeclampsia lo van a presentar y se han asociado mucho con ese desequilibrio antiangiogénico porque se genera incremento de SFLT1 de endoglinas que lo que van a marcar es un aumento en esa activación plaquetaria con agregación y consumo de las mismas que nos llevan pues a la expresión de la trombocitopenia. Como les dije anteriormente, es de aparición temprana, se ha descrito en las primeras 72 horas de vida y por lo general se resuelven de manera espontánea sin requerir ningún tipo de intervención 7 a 10 días después del nacimiento, excepto en los prematuros muy extremos donde esta resolución sí puede ser un poco más prolongada en el tiempo. Con respecto a la trombocitopenia, entonces miren este estudio también 2025, entonces miren cómo la incidencia de trombocitopenia es muchísimo mayor en los hijos de madres con preeclampsia o incluso con trastornos hipertensivos que pudiésemos considerar no tan severos como la hipertensión gestacional versus las pacientes que no tienen un trastorno hipertensivo, entonces sí son de mayor riesgo para la presentación de esta patología. Como les había dicho anteriormente, pues también afecta la línea mieloide, entonces vamos a tener neutropenia y definida como conteo o recuento absoluto de neutrófilos por debajo del percentil 5, y esto se genera básicamente porque se va a inhibir el aumento de esa síntesis de esa línea mieloide en el segundo trimestre, y se ha reportado que hasta el 50% de los neonatos de madre con trastorno hipertensivo van a tener este tipo de presentación y se correlaciona altamente con mortalidad neonatal. Igualmente vamos a tener alteraciones a nivel del hematocrito, donde va a ser significativamente más alto en los hijos de madre con trastorno hipertensivo, y todo esto viene mediado pues por esta respuesta a nivel endovascular que va a generar pues todo un proceso de hipoxia crónica que nos lleva a alteraciones a nivel de las líneas celulares. También vamos a tener alteraciones a nivel gastrointestinal, entonces los hijos de madre con trastorno hipertensivo tienen mayor riesgo de oportunidad de intolerancia alimentaria, de necesidad de nutrición de parenteral, e incluso que cuando yo inicie nutrición parenteral, ustedes inician nutrición parenteral, esa se deba de prolongar en el tiempo con respecto a los hijos de madre control. Tienen mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener un perfil inmune que va a estar hacia el estado proinflamatorio. Esa hipoxia en la que viene sometido el feto por la placentación anormal, pues nos va a llevar también a esa restricción del crecimiento, y todo este perfil inflamatorio pues va a generar un factor de riesgo independiente incluso para enterocolitis necrotizante, aumentando la incidencia en un 22.9% versus el 14.6% en hijos de madres normotensas. También vamos a tener alteraciones a nivel del neurodesarrollo. Todo esto viene mediado por alteraciones a nivel de esos factores angiogénicos que nos van a generar todo un estado inflamatorio que va a afectar la función cardiovascular y el neurodesarrollo. Pues ya veníamos hablando. Recuerden que para nosotros es vital el oxígeno a nivel cerebral para poder hacer nuestras conexiones de manera adecuada.
y cómo ese proceso de hipoxia crónica pues pueda generar afectación a nivel de esa formación de cerebro de ese feto y neonato. Vamos a tener un incremento a nivel de las frecuencias de presentación del espectro autista, de trastornos de déficit de hiperactividad, de esquizofrenia, alteraciones a nivel de la capacidad intelectual, epilepsia y mayor riesgo de parálisis cerebral. Y cuando miramos qué nos dice entonces la evidencia y qué nos muestra la literatura, entonces les traigo este estudio. Este es un estudio de cohorte poblacional realizado en Finlandia con una muy buena muestra, y lo que hacen es seguimiento hasta 22 años después de nacidos de estos hijos expuestos a preeclampsia o trastornos hipertensivos. Miren, entonces acá vamos a mirar incidencia acumulada de alteraciones en el neurodesarrollo, y entonces estas son los pacientes que no tienen preeclampsia y que sus resultados neonatales fueron maravillosos. Pero cuando lo comparamos con hijos que tienen preeclampsia sin ningún tipo de alteración a nivel de los resultados neonatales, pues miren cómo esa incidencia viene incrementando, casi que aumentando hasta un 8%, y si además yo tengo preeclampsia y tengo alguna de las complicaciones neonatales de las que hemos hablado, pues esta incidencia va a incrementar hasta un 12%. Lo mismo sucede para los trastornos a nivel o las patologías a nivel de la conducta, donde tener preeclampsia y haber tenido alguno de los resultados adversos que hemos nombrado a través de la charla, pues genera mayor riesgo de que yo pueda tener un desorden en la conducta en estos adolescentes o adultos jóvenes. Por lo tanto, estar expuestos a preeclampsia nos aumenta el riesgo de discapacidad intelectual, de trastornos específicos a nivel del desarrollo, de déficit de atención, de alteraciones o de trastornos a nivel de la conducta e incluso emocionales. También vamos a tener manifestaciones a nivel cardiovascular, y esto se va a dar básicamente por alteración a nivel de la función cardíaca por todo este evento inflamatorio. Vamos a tener producción de estrés oxidativo, desacoplamiento de ese óxido nítrico sintasa, que va a llevar a remodelamiento a nivel del músculo de los ventrículos de este corazoncito, va a generar justamente esa hipertrofia ventricular, sugiriendo incremento de riesgo de hipertensión pulmonar y de hipertensión sistémica en los hijos de madres con trastornos hipertensivos. Y entonces, para mostrarles pues cómo sí también se viene mirando entonces cómo reacciona la presión arterial de estos infantes de hijos de madres con preeclampsia, entonces traigo este estudio, casos y controles retrospectivo, también publicado en 2025, donde podemos ver que los hijos de madres con preeclampsia, sobre todo de inicio temprano, van a tener hacia los 6 y los 13 años de vida un incremento hasta de 6 milímetros de mercurio en la presión arterial. Es decir, que sí pudiesen verse afectados o tener mayor riesgo de hacer patologías crónicas posteriormente, bien sea en la infancia, adolescencia o en la vida adulta. Y cuando miramos cómo se da ese remodelamiento, pues incluso desde el estado fetal, en el segundo trimestre se vienen planteando estudios pues para mirar cómo se dan esos cambios a nivel de esa conformación cardíaca de esos fetos. Este es un estudio de 2026, es una cohorte retrospectiva realizada en Dinamarca con un tamaño de muestra también bastante significativo, y lo que muestra esta tabla es que básicamente todos los parámetros a nivel de funcionalidad cardíaca se van a incrementar, y entonces se los traigo acá graficadito. Entonces los hijos de madre con preeclampsia entonces van a tener un aumento a nivel de todo la masa muscular, generando mayor riesgo de hipertrofia, versus que si lo comparamos con los hijos llevan o que la gestación se ha complicado además con restricción del crecimiento, de la restricción del crecimiento fetal, vamos a tener una disminución a nivel de los calibres, sobre todo a nivel de la arteria pulmonar y de la aorta. Entonces, todo esto se da ¿por qué? Pues porque estos fetos tienen un aumento en la poscarga fetal por una mayor resistencia vascular placentaria que viene generado por esa disfunción de ese endotelio. Vamos a tener una disminución en el suministro de oxígeno a nivel del feto. Estos factores placentarios que venimos hablando tanto van a generar un incremento de la endotelina 1, y esto va a generar mayor vasoconstricción. Por lo tanto, ese lado derecho del corazón, que va a ser el responsable del gasto cardíaco, pues va a tener un gasto cardíaco que va a ser muchísimo mayor, va a tener mayor vasoconstricción temprana, y esto nos va a generar pues un agrandamiento de esa arteria pulmonar principal, que fue lo que veníamos explorando anteriormente.
mostrándose así que esa remodelación cardíaca es evidente incluso desde el segundo trimestre cuando estas pacientes vienen complicadas con trastornos hipertensivos o que además de tener preeclampsia, pues vengo con una restricción del crecimiento fetal. Y esto nos apunta a pensar posiblemente en clínicas, nosotros estamos pensando en las clínicas materno-fetales y posiblemente ustedes valorar la posibilidad de clínicas también en el neonato, en el infante y adolescente. En las manifestaciones inmunológicas, pues entonces vamos a tener un perfil proinflamatorio, vamos a tener reducción de todas esas células T reguladoras, con un aumento del perfil de células como las natural killer y las citotóxicas, y esto nos va a generar pues una disrupción en la hematopoiesis fetal. Con respecto a síndrome de dificultad respiratoria, pues entonces estos neonatos van a tener insuficiencia de surfactante. Esto va mediado justamente porque es inversamente proporcional a la edad gestacional. Pero con respecto a factores angiogénicos, entonces todo este proceso inflamatorio pues hace que no pueda producir de manera adecuada surfactante y que esté expuesto a mayor riesgo de diestrés respiratorio. Los prematuros entre las 30 y 34 semanas que están expuestas a preeclampsia temprana, pues van a tener incluso un aumento de ese riesgo hasta 2 veces más que en la población control con la misma edad gestacional. Estos recién nacidos pues también van a tener mayor riesgo de bajo peso y este bajo peso pues nos va a aumentar el riesgo de tener un síndrome de dificultad respiratorio severo después de ser controlado incluso por la edad gestacional. Y cuando tenemos prematuros extremos, que van a estar expuestos a preeclampsia, vamos a tener un incremento de este síndrome de dificultad respiratoria severa hasta en un 30% con requerimiento de oxígeno suplementario incluso en el primer día. Esto se da ¿por qué? Pues por todo ese desequilibrio de esos factores angiogénicos que nos llevan a niveles circulantes medios de SFLT1 muchísimo más altos. Además, pues asociados a la prematurez iatrogénica que pueda traer la paciente con preeclampsia pretérmino y severa. Y aquí aunado pues vienen los beneficios que nosotros venimos buscando con respecto a hacer manejo expectante en las pacientes que tienen trastornos hipertensivos, buscando justamente poder prolongar la gestación. Y cuando miramos entonces si realmente estos factores angiogénicos sí tienen implicación en dificultad respiratoria del recién nacido o de broncodisplasia pulmonar, pues vemos que cuando se hacen estudios incluso experimentales en raticas donde se les inyecta de manera intramniótica SFLT1, pues vemos que ellos van a tener una reducción en la densidad vascular pulmonar, van a tener mayor riesgo de hipertrofia de ese ventrículo derecho e izquierdo, pues acompañando estas teorías o estos artículos que les he mostrado anteriormente, van a tener una supresión a nivel del receptor del VEX2 a nivel pulmonar, vamos a tener mayor riesgo de vasoconstricción y riesgo de hipertensión pulmonar y vamos a tener mayor riesgo o aumento de apoptosis a nivel de esas células endoteliales y mesenquimatosas a nivel de ese pulmón neonatal. Por lo tanto, el SFLT1 en líquido amniótico durante la gestación genera reducción sostenida en alveolización y del crecimiento vascular pulmonar, que pudiese explicar pues todo lo que les he hablado anteriormente. Dentro de las complicaciones de la preeclampsia, entonces viene una de las manifestaciones más severas de ella y es el síndrome HELP, y quisiéramos ver entonces cómo se pueden complicar estos neonatos que han estado pues expuestos a esto. Y resulta que los neonatos de madres con síndrome HELP pues tienen mayor riesgo de prematuridad, tienen mayor riesgo de crecimiento, restricción del crecimiento fetal con una frecuencia hasta del 57%, es decir, más de la mitad. Síndrome de dificultad respiratoria, tienen evidentemente, pues al ser esto una patología muy severa que nos compromete muchísimo a la madre, pues mayor riesgo de mortalidad perinatal y de morbilidad neonatal severa. Miren que el riesgo de morbilidad neonatal severa es 202 por cada 1000 embarazos en pacientes con HELP versus el 21.2 en embarazos que tienen una preeclampsia que no está complicada con un síndrome HELP. Entonces, el hecho de que yo tenga una mamita severamente comprometida, pues también nos puede afectar al feto y al neonato. Con respecto a la edad gestacional al momento del parto, pues conocemos que es un factor independiente de resultados neonatales y que el momento de la instauración del síndrome HELP pues va a marcar efectivamente qué tanto
efecto se nos puedan llegar a complicar. Entonces, miren que si yo tengo un síndrome HELP antes de las 34 semanas, pues voy a tener peores desenlaces. Vamos a tener que el 57.4% de estos recién nacidos menores de 34 semanas van a requerir una admisión en una unidad de cuidados intensivos. Y las mujeres con HELP, hipertensión arterial, de mayor riesgo de complicaciones maternas y neonatales severas dentro de todo este espectro que les he venido comentando a nivel de toda la charla. Y que incluso si usted mira cómo está reflejada esas complicaciones con respecto a los parámetros de laboratorio que vemos alterados en las pacientes con síndrome HELP, entonces miren que la elevación de la creatinina se asocia con mayor riesgo de muerte neonatal. Vamos a tener que alteraciones a nivel hepático como transaminasas elevadas o como LDH por encima de 3000 sugieren mayor riesgo tanto de mortalidad para la madre y potencialmente también para ese neonato, incrementando pues los riesgos de resultados adversos en ellos. Acá tenemos un estudio, es una cohorte retrospectiva multicéntrico, 30 centros, para identificar pacientes con preeclampsia y síndrome HELP, pues para mirar cómo nos iba a nivel de complicaciones perinatales. Y aquí en la tabla pues les traigo como más sucinto donde encontraron diferencias estadísticamente significativas. Pues entonces encontraron mayor diferencia estadísticamente significativa en los hijos que tenían madres con síndrome HELP con respecto a edad gestacional, es decir, eran más prematuros, menor peso al nacer, mayor riesgo de muerte fetal intrauterina y mayor riesgo de tener un Apgar alterado, bien sea al minuto o incluso a los 5 minutos. De igual manera, tenían mayor riesgo de ingreso a una unidad de cuidados intensivos neonatales, mayor riesgo de diestrés, de síndrome de diestrés respiratorio, de sepsis neonatal e incluso mayor riesgo de morirse con valores de P estadísticamente significativos. Y acá se los traigo en gráfica para que nos permita pues como poder dilucidar un poco. Miren cómo el riesgo de morir de un neonato, de una madre con síndrome HELP, es del 11.9% versus el riesgo para el hijo de madre complicado con preeclampsia, que es del 4.5%. Entonces sí tienen mayor riesgo de que puedan fallecer. Y cuando lo miramos con relación a los factores angiogénicos que habíamos hablado que nos generan inflamación, entonces miren cómo la oportunidad de presentar cualquiera de estas complicaciones a nivel del neonato, pues va a estar exponenciada y que va a ser estadísticamente significativo pues cuando lo llevamos a la luz de la evidencia. Entonces van a tener mayor riesgo de pequeño para la edad gestacional, de intolerancia a la alimentación, de nutrición enteral e incluso mayor estancia hospitalaria. Y como resumen de esta parte de complicaciones a nivel del neonato, pues entonces tenemos por cada uno de los sistemas las manifestaciones y los mecanismos por los cuales se puede generar. Entonces tenemos que a nivel ejemplo del crecimiento a nivel de ese neonato, pues vamos a tener mayor riesgo de pequeño para la edad gestacional y bajo peso al nacer. A nivel respiratorio, mayor riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, de soporte prolongado, hematológico, trombocitopenia, neutropenia. A nivel gastrointestinal, mayor riesgo de intolerancia alimentaria y de enterocolitis necrotizante, y así lo vamos dilucidando a nivel de esta tabla resumen de todo lo que hemos hablado con respecto a las complicaciones. Ahora voy a tomar un tema particular, un poco más corto con respecto a medicamentos que podemos utilizar en la mujer embarazada con preeclampsia y cómo pudiesen llegar a afectar los resultados a nivel del neonato. Entonces, dentro de estos fármacos vamos a hablar muy sucintamente con respecto a sulfato de magnesio, antihipertensivos como la betalol, nifedipino, que son los que nosotros tenemos en nuestro medio, aspirina, que lo utilizamos para prevención de preeclampsia, y corticosteroides. Entonces, con sulfato de magnesio, pues conocemos muy bien sus mecanismos de acción, tienen un efecto antiinflamatorio, es decir, que van a generar disminución de citoquinas, y esto lo que va a generar es una disminución de radicales libres con disminución de apoptosis. Vamos a tener disminución de la entrada de calcio que nos va a disminuir la actividad eléctrica y los potenciales de acción. Vamos a tener bloqueo a nivel de los canales de calcio que van a favorecer un poco más esa vasodilatación y el incremento de ese flujo a nivel cerebral. Y vamos a tener inhibición a nivel de la agregación plaquetaria con un incremento pues de ese flujo y aumentando también la posibilidad de la deformidad de ese glóbulo rojo, pues generando beneficios a nivel de el feto, el neonato y también a nivel de la madre. Dentro de los efectos secundarios que se han asociado al uso de magnesio para el neonato se han descrito la hiporreflexia, la hipotonía
hipotonía, la depresión respiratoria, hipocalcemia y alteraciones óseas, pero sobre todo con el uso prolongado. La FDA habla que tener uso prolongado de sulfato de magnesio por encima de 5 a 7 días pudiese incrementar estos riesgos, pero con esquemas mucho más cortos como el que utilizamos nosotros en la parte de ginecología, pues no se ha evidenciado un aumento significativamente de estos riesgos de eventos adversos a nivel neonatal grave. Entonces acá traemos este estudio, entonces, ¿cómo se identifica que los fetos que vienen con sulfato de magnesio intraparto, pues pudiésemos tener pues no se identifica, una diferencia estadísticamente significativa en todos esos factores de riesgo que hemos hablado anteriormente, y que con respecto a los efectos colaterales, pues lo vamos a ver asociado sobre todo a la dosis que venga recibiendo la madre y al tiempo de exposición al uso del sulfato de magnesio. Acá tenemos este es un estudio aleatorizado, 19,000 mujeres y sus bebés. Este es un metaanálisis para mirar realmente si tenemos resultados adversos en ese neonato. Y si vemos acá, entonces el RR, el riesgo relativo, pues miremos los intervalos de confianza. Realmente para todos estos resultados adversos, este metaanálisis no identificó ningún tipo de incremento en el riesgo de resultados adversos. Entonces, no se observa una clara diferencia a nivel de muerte perinatal, que es uno de los puntos que nos preocupaba. No se observan desenlaces neonatales adversos secundarios claros, pues cuando hacemos el análisis secundario. Los niveles de magnesio de manera neonatal permanecen en rangos seguros cuando estamos utilizando entonces esquemas como el que utilizamos en el servicio de ginecología, con una carga de 4 gramos y un mantenimiento incluso de 1, incluso cuando tenemos necesidad de hacer incremento del mismo hasta de 2 gramos hora. No se ha identificado mayor riesgo a nivel neonatal y no hubo diferencia clara a nivel de muerte fetal o de muerte neonatal. Por lo tanto, aquí la recomendación es que sí lo podemos usar. Tenemos unas ventajas del uso del sulfato de magnesio, tanto para la madre, el feto y el neonato, pero es muy importante tener tiempos menores de 5 días cuando lo vamos a requerir. Las concentraciones séricas a nivel del neonato, pues realmente se correlacionan básicamente con la dosis que viene recibiendo la materna. Se correlaciona la duración de la terapia y sobre todo la concentración. Y cuando miramos qué dice la evidencia, entonces cuando usted lo divide o lo clasifica por subgrupos, entonces tenemos este estudio que hace clasificación en 3 subgrupos: menor de 2.5 miligramos en un rango subterapéutico, 2.5 a 4.5, mayor de 4.5, y lo que encontramos es que cuando tenemos estos análisis de subgrupo, entonces miremos acá la oportunidad de presentar Apgar bajo a los 5 minutos, necesidad de resucitación, hemorragia interventricular, pues venimos encontrando que realmente en el grupo menor de 2.5 o en el grupo que viene con 2.5 a 4.5 no se van a incrementar esos riesgos de complicaciones a nivel del neonato, excepto para el grupo que viene con un margen subterapéutico, donde sí vamos a tener mayor riesgo de hemorragia interventricular. Pero en el grupo que viene con concentraciones mayores sí vamos a tener mayor riesgo de hemorragia interventricular, de leucomalacia periventricular. Entonces, pues deberíamos de ser un poco más estrictos también en esa vigilancia y en esas concentraciones de sulfato. Cuando hablamos de antihipertensivos, pues voy a tocarles 2, que es la betalol y nifedipino, que son los que nosotros tenemos en este momento a nuestra disposición. La betalol como un bloqueador alfa y beta no selectivo, efectos que se han asociado en el neonato, hipoglicemia, bradicardia, depresión respiratoria y restricción del crecimiento. Y con respecto al nifedipino, que es un bloqueador de los canales de calcio, pues puede generar mayor riesgo de hipotensión, sobre todo cuando lo hacemos con el uso concomitante del sulfato de magnesio. Por lo tanto, deberíamos de vigilar a estos neonatos con respecto a estos puntos. En aspirina, pues tenemos los mecanismos de acción de la aspirina, los cuales no me voy a detener un poquito. ¿Qué nos llama la atención? Estudio 2026 para nosotros, ginecología. Este fue un ensayo pragmático aleatorizado que tiene una muy bonita metodología, y cuando miramos a nivel de resultados primarios para nosotros, porque se quería buscar si había diferencias entre dar 81 miligramos versus 162 miligramos de aspirina en la materna,
realmente no hubo diferencias entre las dosis y los resultados a nivel materno, pero sí empieza a llamar muchísimo la atención que de pronto dosis más altas de 150 miligramos se asoció con mayor tasa o con mayor frecuencia de abrupcio. Aunque el tamaño de muestra fue muy poquito, pues aquí vienen a generarse preguntas para posibles estudios. Esto que muestra este estudio, pues que no hubo superioridad con respecto a las dosis, pero sí nos pudiese empezar a alertar con respecto al daño que se pudiese generar a nivel del feto o el neonato. En efectos neonatales, la evidencia no ha encontrado que haya un daño con el uso de aspirina y neonatos y no hay diferencias a nivel de anomalías congénitas o malformaciones, por lo tanto es un medicamento seguro que nosotros venimos estudiando. Que venimos utilizando, perdón. Con respecto a corticosteroides, pues ya conocemos los beneficios del uso de los corticosteroides en la paciente gestante cuando tenemos alto riesgo de un parto pretérmino. Entonces, disminuye el riesgo de muerte perinatal, de muerte neonatal, de dificultad respiratoria, de hemorragia intraventricular y de retraso del desarrollo en la infancia. Acá esta es una tablita resumen con respecto a los medicamentos que venimos utilizando para el manejo de la paciente con trastorno hipertensivo, cuáles son los efectos neonatales principales y cuál es su nivel de seguridad, pues que fue lo que hemos explorado a través de la charla. Y ya para concluir y darle finalización a este espacio, entonces la preeclampsia genera un desequilibrio antiangiogénico que va a generar una alteración a nivel de esa remodelación de esas arterias espirales que van a conllevar a un sinfín de cambios fisiopatológicos que nos llevan a hipoxia crónica y mayor riesgo de muerte fetal. La prematuridad iatrogénica es la principal determinante de la morbimortalidad a nivel del neonato y el feto y el neonato deben de considerarse realmente un paciente de alto riesgo. Entonces el hijo de madre con trastorno hipertensivo, pues porque nació a término y vimos que se adaptó bien, pues posiblemente no tendremos que de pronto soltarlo tan fácilmente, tendríamos que de pronto vigilarlo un poco más estrechamente, pensando en esas complicaciones a las que se pueda haber afectado. Y la clave del manejo, y que es el pilar para nosotros en ginecología, es poder definir cuál es ese manejo, ese momento óptimo del nacimiento, porque como les decía anteriormente, pues es para nosotros una balanza entre el equilibrio del riesgo de la madre, el riesgo que va a tener el feto, o el riesgo que va a tener el neonato al que vamos a exponer posiblemente a un parto prematuro iatrogénico. Listo. Gracias. Felicitaciones, excelente la presentación, doctora Margie Paola. Realmente este es un tema que nosotros nos vemos abocados permanentemente con relación a que entendemos que uno de los factores que más nos genera prematurez en nuestro medio es la mamá con preeclampsia. Por eso quisimos revisar ese tema con la doctora y con todas las implicaciones, tanto en el feto como en el recién nacido, que son muy amplias, son bastante importantes, y sobre todo por los que crecimos creyendo que la preeclampsia generaba madurez pulmonar de los bebés. Eso nos enseñaban antes, nos decían antes, tranquilo que tiene preeclampsia no va a ser dificultad respiratoria. Y eso es todo lo contrario, eso fue totalmente falso. Realmente la preeclampsia genera mayor patología respiratoria, morbilidad, mortalidad y todo lo que nos explicó la doctora muy bien en el día de hoy. Tenemos invitado al doctor Julián, no sé, doctor Julián, la felicitación a Maggi en general y mayor comentario. Pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Preeclampsia para nosotros los especialistas en ginecología obstetricia, los especialistas en medicina materno-fetal es pasión. O sea, esta es una enfermedad bastante exótica, bastante interesante, de la cual aún no hemos podido terminar de describir su fisiopatología y por tanto es muy apasionante. Y claro, si nosotros tenemos trabajo, creo que con esta presentación los neonatólogos tienen más trabajo que nosotros en pacientes con preeclampsia. Para que esto no es, llegó el mismo niño de 1000 gramos de la señora que nació pretérmino porque estuvo parto espontáneo y 1000 gramos de la señora que tenía preeclampsia, y además tiene una preeclampsia para desembarazarla con 1000 gramos y 27 semanas o 29, 30, pues es una señora que le hemos puesto de todo. Hemos intentado hacer espera, manejo expectante para darle mejores oportunidades al bebé. Queda exactamente como la discusión, pero con más certeza que duda, de que los medicamentos
pues sí que produce un efecto en el neonato, pero que son efectos manejables, controlables, soportado bajo que le estamos dando ganancia de un tiempo al neonato, que genera en él, pues, obviamente unos procesos de maduración que ayudan en su manejo. Y si a los neonatólogos les ponemos trabajo, creo que también quedó dicho que a los pediatras les ponemos mucho trabajo. Probablemente algunos de ustedes hayan nacido, pregúntenle a su mamá si tuvo preeclampsia, y seguramente unos cuantos, ¿no? De 20, probablemente 5 o 6. Nosotros tenemos una prevalencia aquí en este hospital de 15%, en los países desarrollados el 2 a 8%, así que probablemente aquí pueden haber 4, 5, 6 que su mamá ha tenido preeclampsia. Allá el doctor Jiménez levantó la mano que sí, que sí. Mire cómo salen de buenos, ¿sí? Y entonces, pues, ¿cómo es mi seguimiento, no? ¿Qué pasa con mi glucosa, con mis trastornos metabólicos, con hipertensión, con todo? Y además ir a felicitar al neonatólogo y al ginecólogo porque lo sacó adelante a su mamá y a usted. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, aprovechando los dos, es con relación, ya te doy la palabra, con relación a si esto es prevenible. Hablábamos de qué tanto es prevenible y qué tanto puedo hacer de esa intervención con todos los factores angiogénicos o antiangiogénicos que yo pudiese medir para tratar a estas pacientes. ¿Qué pensás? Eso es un darlo. Pues realmente con respecto a prevención, pues venimos trabajando mucho en poder identificar a aquella materna que tenga factores de riesgo de desarrollar preeclampsia. Una de nuestras medidas es uso de aspirina de manera temprana a partir de las 16 semanas, entre las 2 y las 16 semanas idealmente. Y otra de las intervenciones que han demostrado que pudiesen disminuir el riesgo de desarrollo de trastorno hipertensivo es la actividad física en la gestante, ¿sí? Entonces, para nosotros es fundamental que dentro del control prenatal y dentro de la preconcepción eduquemos a la mujer de que se debe hacer actividad física, porque esto nos disminuye mucho el riesgo de trastornos hipertensivos y de trastornos metabólicos, incluso como diabetes gestacional. Entonces, como que esos son los pilares para nosotros. Otra de las cosas que hablábamos es poder hacer la identificación de cómo se comporta la curva de la tensión arterial durante el control prenatal, que les hablaba ahorita de poder hacer el registro en el carnet de control prenatal, que tenemos las curvas atrás, pero ninguno lo registramos, y poder ver si se están dando esas modificaciones fisiológicas a nivel de la tensión arterial que se debe dar en el segundo trimestre. Cuando no tenemos el descenso de la tensión arterial en el segundo trimestre en esa mamá embarazada, pues nos empieza a llamar la atención y nos debe alertar que posiblemente nos va a hacer un trastorno hipertensivo. Pero que tengamos un medicamento que digamos con esto le damos y no le va a generar el trastorno, la preeclampsia, pues no. La medición de los antiangiogénicos. Viene el triage o el tamizaje con respecto a factor de riesgo en la paciente del primer trimestre, donde se viene haciendo el tamizaje combinado. Entonces, en ese tamizaje combinado, pues viene la parte de factores de riesgo, la tensión arterial media de la materna, y se está midiendo Doppler de arterias uterinas y PIC. Entonces, en pacientes que tienen en el primer trimestre valores de PIC muy bajos, pues con mayor razón tuviésemos que utilizar aspirina y medidas de como actividad física para disminuir el riesgo de preeclampsia. Sí, dos comentarios. Primero, y antes que todo, felicitaciones, me pareció una excelente presentación. La resolución 3280 que regula la control prenatal en Colombia 2019 habla de que más allá del prematuro y del niño que pesa menos de 2.500 gramos, que deben ir a programas canguro, programas de seguimiento, el niño hijo de madre preeclámptica, independientemente de que no sea prematuro, de que no tenga bajo peso, de que no haya estado hospitalizado, está en el grupo de alto riesgo y se considera un objeto del grupo de seguimiento, o sea que se debe enviar a un programa de seguimiento per se. Y segundo, revisando, y es bien interesante lo que tú planteas sobre medicamentos, y lo plantea la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, hay una publicación en Lancet del año pasado, bien interesante, dentro de las 5 medidas tendientes a disminuir la mortalidad está utilizar esteroides prenatales, medicamentos de bajo costo, utilizar sulfato de magnesio, pinzamiento adecuado del cordón umbilical, lactancia materna y programas de seguimiento. Entonces,
mira lo interesante que es lo que tú has planteado con eso y con las medidas que desde el punto de vista de salud pública han demostrado impacto en disminución de los efectos que Sí. ya muy claro nos explicaste van a tener estos niños. Gracias. O sea, Y el mensaje es claro, o sea, a estos niños hay que hacerle seguimiento muy cercano, los hijos de madre preclántica más. Si yo no estoy en programa canguro, pero hago un buen control y un adecuado seguimiento neurológico de los bebés, creo que no tiene necesidad de enviárselo a canguro. Canguro están bien ocupados y bien llenos, pero la idea es que nosotros hagamos un control neurológico y neurodesarrollo de los pacientes por largo plazo. No sé si alguien de los que está conectado tenga alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, no, brazos levantados. Entonces nos vemos en 15 días, en 8 días festivo. En 15 días hablaremos sobre surfactante. Ok, gracias. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno,